Bien, sí, tenía otra escena del Streamlab y ya debe de aparecer ahorita la presentación de PowerPoint en el punto donde nos habíamos quedado. Déjenme checo si ya está grabando. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces comentábamos que tenemos diferentes tipos de electrodos para electrocardiografía, desde estos que tenemos aquí, que es un pequeño arnés que sujeta una placa de plata, cloruro de plata, y que se puede poner en la pierna izquierda y en los brazos, ¿verdad? Con el respectivo gel electrolítico. También tenemos este electrodo de copa que se rellena aquí de gel electrolítico y que bueno, se puede hacer una succión oprimiendo este pequeño baloncito y luego liberándolo para que succione la piel y se quede fijo en el punto deseado. También tenemos electrodos de tipo plástico con una película de carbón y otros componentes para hacer las mediciones. Les comentaba que este tipo de electrodos, pues para salir del apuro está muy bien, pero meten mucho ruido estos. Y finalmente estos otros electrodos planos, que vean aquí, tenemos el electrodo en sí y una pequeña almohadilla impregnada de gel electrolítico. Aquí en el borde tiene goma para que se adhiera a la piel y ya no se mueva. Y este es el más utilizado. Generalmente, si tuviéramos que hacer trabajos de electrocardiografía continuamente, estos son los más versátiles y cómodos, pues, pues son baratos, de modo que se pueden comprar bolsas de 100, de 500 electrodos. Estos son buenos, los de succión, pero pues son más caros, son muy caros. Entonces siempre nos vamos por esta opción. Ok, entonces existen varios tipos de electrodos para el registro de estos biopotenciales, de las propiedades eléctricas de estos electrodos, así como de la zona de interés, es la forma y tamaño de la señal registrada. Para registros superficiales de electromiografía y estudios de conducción nerviosa, suelen ser electrodos circulares de 1 centímetro de diámetro y hechos de plata o platino. Para mediciones directas de fibras musculares o nerviosas se utilizan electrodos percutáneos de aguja. Estos son como estos que tenemos aquí. El electrodo de aguja más común es el bipolar concéntrico, como el que vemos en la imagen, hecho de 2 alambres encapsulados en una aguja hipodérmica o cánula. Los alambres sirven tanto para registro como de referencia. Noten ustedes, aquí tenemos ya las 2 terminales para hacer la medición. Toda la aguja va aislada, de modo que solamente se hace la medición entre las 2 terminales finales. Otro tipo de electrodo percutáneo de electromiografía es el de aguja unipolar, como el que vemos aquí en la imagen.
Consta de un fino alambre aislado con teflón y cerca de 0.3 milímetros sin aislar en la punta. A diferencia del bipolar, este requiere un segundo electrodo de referencia en forma adyacente o en la superficie de la piel para cerrar el circuito. En otras palabras, esto está sin aislar y necesitamos otro electrodo, no sé, una placa, en otro punto cercano a donde querramos hacer la medición, y ya de aquí podemos visualizar la forma de onda, claro, con los amplificadores y filtros necesarios para visualizar ya la respuesta muscular en un monitor. Bien, tenemos los electrodos para electroencefalografía. Estos electrodos, más comunes para el registro de biopotenciales cerebrales, llamado electroencefalografía, son los electrodos de copa y los electrodos subcutáneos. Estos electrodos de copa son muy similares a los que acabamos de ver para electrocardiografía, pero más chiquitos. Los de copa están hechos de platino o estaño con aproximadamente 5 a 10 milímetros de diámetro. Se rellenan de gel electrolítico y se sujetan al cuero cabelludo con cinta adhesiva. Los electrodos subcutáneos son básicamente electrodos de aguja hechos de platino o acero inoxidable con 10 milímetros de longitud y medio milímetro de diámetro. Se insertan debajo de la piel para proveer un mejor contacto. Eventualmente que podamos hacer un electroencefalógrafo en el laboratorio de la escuela, cuando se pueda, pues no vamos a usar de estos subcutáneos, ¿verdad? Vamos a usar los mismos de electrocardiografía, que no son los idóneos, pero dan una buena aproximación a los electrodos de electroencefalografía, ¿sí? Bien, déjenme ver si no hay algún comentario. Ok. Bien, también tenemos microelectrodos. Son electrodos con punta enconada tan fina que pueden insertarse en células biológicas individuales. Se utilizan para el registro de potenciales de acción en estudios neurofisiológicos. La punta debe de ser más pequeña que la célula para evitar daño a esta célula y lo suficientemente fuerte para poder penetrar la pared celular. Se tienen tres microelectrodos típicos. Uno son las micropipetas de vidrio con un diámetro de 0.1 a 10 micras, rellenas de cloruro de potasio al 3 molar de solución electrolítica y un filamento de platino de plata cloruro de plata. B. También tenemos microelectrodos de metal duro, tungsteno o acero inoxidable, con punta afilada electroquímicamente y aislado hasta casi la punta con diámetro de unas pocas micras. Y finalmente el microelectrodo de estado sólido para registros multicanal en neuronas cerebrales o en médula espinal. Vean, aquí tenemos los tipos que comentamos, de modo que, vean, esta es la micropipeta. Aquí podemos tener diámetros de 0.1 micra hasta 10 micras, de modo que ésta pueda penetrar una célula, pues sin destrozar la célula, ¿verdad? Como debe de ser. Miren, permítanme un segundo.
Déjenme borrar esto de aquí. Entonces ya una célula sería más o menos así y ya puede penetrar sin matar la célula, ¿verdad? Y hacer mediciones dentro de ella. Vean, esta tiene un fluido, una solución de cloruro de potasio conductora para llevar la corriente iónica y nuestro electrodo de plata, cloruro de plata, y aquí convertimos, gracias a este electrodo, la señal iónica en señal eléctrica hacia un amplificador de microelectrodos. Más adelante vamos a ver la construcción de un amplificador para micropipetas y lo vamos a analizar. Acá tenemos un microelectrodo, pero ya la finura de diámetro de su punta no es tan pequeña como el de una micropipeta, pero ya es metálico. Todo va aislado y se pueden afilar, pero de forma electroquímica, no es de ir a un esmeril y sacarle filo. No se pueden obtener estos diámetros en la punta con un esmeril, ya es a través de procesos electroquímicos. De modo que lleva un aislante todo a lo largo, menos la punta, siendo esto metálico. Por último tenemos los microelectrodos de estado sólido. Estos no son tan pequeños como los anteriores, pero la ventaja aquí es que ya se instalan los amplificadores de instrumentación directamente en el electrodo y se reduce dramáticamente el ruido electromagnético. De modo que aquí están los electrodos y en muchas ocasiones ya va aquí la primera etapa de amplificación. Esto se suele utilizar más para operaciones en médula espinal que se pone a lo largo de la médula. Hay de diferentes separaciones, de aquí a acá, etcétera, según el tipo de cirugía que se haga. Bien. Ahora vamos a hablar de los transductores de temperatura. La temperatura del cuerpo es una de las variables fisiológicas más rigurosamente monitoreadas y controladas. En el interior del cuerpo es constante de alrededor de 37 grados más menos 5 grados centígrados. Temperaturas diferentes son síntoma de algún padecimiento o infección. La medición suele hacerse en las axilas o en cavidades como la boca o el recto. Y hay diferentes tipos de sensores de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos algunas placas sensoras de temperatura que pudieran ser termistores, por ejemplo, los cuales están hechos de óxido de varios metales como níquel, manganeso, cobalto, dado que cambian su valor resistivo con un coeficiente negativo con los cambios de temperatura. También tenemos los que cambian con un coeficiente positivo, ¿verdad? En este caso, su respuesta sería de este tipo. Vean la temperatura, cómo cambia y su valor óhmico.
Y bueno, matemáticamente la resistencia del termistor depende de la temperatura de este tipo, con este modelo matemático. Dado que R0 es la resistencia a una temperatura de referencia, T0 en grados Kelvin, y beta es una constante del material que va de 2500 a 5500. Otra técnica que vamos a hacer alguna práctica, bueno, vamos a ver las bases teóricas de hacer la práctica, eventualmente que lo podamos hacer ya en el laboratorio, pues es de comprar los elementos necesarios que vamos a comentar. Esta es la de utilizar una guía de radiación, llamado espéculo, infrarroja, con laminación de oro, hacia un sensor térmico, una termopila, aislado del medio ambiente para evitar corrimientos. La mejor forma de medir la radiación infrarroja que emite el cuerpo sin interferencias es como la que vemos aquí. Es decir, tenemos un conductor óptico del infrarrojo, de modo que le vamos a llamar guía de onda. Entonces, este es un conductor térmico, perdón, un conductor óptico infrarrojo, de modo que toda la radiación infrarroja que emite el cuerpo la capta y la conduce al detector. Este detector es una termopila, ¿de acuerdo? De modo que una termopila es un sensor de radiación infrarroja. Por supuesto, aquí más adelante van amplificadores y otras cosas. En la práctica que vamos a ver en forma teórica y probablemente más adelante la hagamos en forma práctica, no vamos a utilizar el sensado directamente en el conducto auditivo, sino que vamos a tomar la temperatura, la radiación infrarroja de la frente o algo así, ¿verdad? Para evitar algunas malos entendidos, permítanme, hay un comentario, déjenme ver qué dice. Sí, me comentan que en el caso del microelectrodo metálico es necesario tener otro electrodo de referencia de forma similar que los electrodos de aguja unipolar. ¿O podemos obtener la señal con un solo electrodo? No, sí, efectivamente. Para el caso del microelectrodo metálico, sí se necesita otro electrodo, pues para cerrar el circuito. Un electrodo adyacente al microelectrodo metálico, pues para poder medir esa diferencia de potencial. Efectivamente, Luis. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Entonces tenemos la termopila, que más adelante, como les comento, vamos a ver en profundidad, vamos a hacer una práctica. Incluso tenemos toda una presentación de PowerPoint hablando de las termopilas y cómo utilizarlas. Yo creo ya todos hemos experimentado que usan unas especies de pistolas que nos ponen en la frente al entrar a diferentes áreas para medirnos la temperatura. Bueno, ahí se utilizan estas termopilas. Todos los cuerpos
emiten radiación infrarroja. Supongamos que ahorita se apaga el sol, pero pudiéramos percibir la radiación infrarroja, entonces podríamos vernos y ver los objetos que nos rodean gracias a la radiación infrarroja que emana de todos estos cuerpos, animados o inanimados. La energía de esta radiación infrarroja va a depender de la temperatura que tengan todos estos cuerpos. De modo que mientras más radiación infrarroja emita un cuerpo, es que está más caliente, tiene una temperatura mayor. Y bueno, esto se aprovecha con las termopilas, pues para poder detectar y con un procedimiento matemático determinar la temperatura que tiene ese cuerpo. Bien, entonces vamos a continuar. También tenemos transductores de temperatura, como en esta técnica llamada de termodilución sanguínea. Se utiliza un termistor para medir la caída de temperatura debido a la inyección de una cantidad conocida de agua salina que va de 0 a 5 grados centígrados. Suele inyectarse en la vena femoral o yugular. Vean, aquí tenemos una sonda, un catéter, el cual se inserta y se lleva al lugar deseado. Aquí vemos que tenemos una pequeña jeringa con un bolo de agua salina a una temperatura de 0 a 5 grados centígrados, la cual se inyecta en el lugar deseado, como comentamos aquí en la femoral o en la yugular. Y tenemos también un termistor. En algunas ocasiones también se pueden tener dos termistores. De modo que se inyecta el bolo de agua salina fría. Y por supuesto, el sistema empieza a hacer el conteo de tiempo. De modo que vamos a suponer, aquí tenemos la medición de temperatura, vemos el bajón de temperatura debido a la inyección de este bolo de agua salina y medimos tiempos. Después de un determinado tiempo, ya sea con este termistor u otro, vamos a notar otra caída de temperatura. Pero ya medimos los tiempos. Y con diversos análisis matemáticos se puede inferir el tiempo que tardó, de acuerdo al tiempo que tardó en circular ese bolo de agua salina y regresar al mismo punto del cuerpo, se puede inferir el gasto cardíaco. Suele simbolizarse como una Q, el gasto cardíaco, que es el caudal, el litros por minuto con el que trabaja el corazón, que es un dato muy especial y de mucha ayuda para el médico. Y de ahí inferir la condición del paciente. ¿De acuerdo? Bien, si tienen preguntas, adelante chicos. Ahorita estamos viendo toda la serie en forma muy general de
de sensores y transductores para diferentes cosas. Y claro, con aplicación en el giro biomédico. Entonces, por ejemplo, vean aquí tenemos la inserción de la sonda, en este caso a una cámara auricular, y se puede inyectar ese bolo de agua salina. Se empiezan a medir tiempos y vaya, la idea es de que esto circule. Este es el callado aórtico y la sangre sale, circula, etcétera. Vamos a suponer ya regresa por la vena cava y regresa al punto de origen. Y aquí notamos otra caída en la temperatura y ya con esto se puede inferir el gasto cardíaco. Por otro lado, las mediciones de gases en sangre arterial, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 y el pH, es realizada frecuentemente para pacientes críticos en cirugía o en unidades de cuidados intensivos y usadas por fisiólogos para determinar algún ajuste en la ventilación mecánica o para la administración de fármacos. Estas mediciones proporcionan información acerca de los desbalances metabólicos y respiratorios en el cuerpo y reflejan lo adecuado de la oxigenación de la sangre y eliminación de CO2. Tradicionalmente, este tipo de análisis se efectúa sustrayendo sangre de una arteria periférica. La muestra es entonces llevada al laboratorio clínico para su análisis. Sin embargo, algunas veces los fisiólogos tienen la necesidad de contar con los resultados de forma inmediata, debido a la inestabilidad del paciente y su estado crítico, y no se pueden dar el lujo de esperar varias horas a que les regresen los resultados del nivel de oxigenación en sangre o el nivel de CO2 en sangre, ¿verdad? Entonces, hay otros métodos para la obtención de estos datos que no son tan precisos como los que se obtienen del laboratorio, pero son muy cercanos a lo que debiera de ser, con la ventaja de que sería prácticamente en forma inmediata la obtención de estos resultados. Bueno, aquí me preguntan que no está claro cómo obtener el gasto cardíaco mediante la temperatura con la sonda que veíamos con la técnica de termodilución sanguínea. Más adelante vamos a abordar todo esto más a fondo. Ahorita estamos en las generalidades y muchos de estos puntos, así como con la termopila, vamos a ahondar en todo esto. ¿Sí? Entonces, permítanme, a lo largo del semestre vamos a ahondar en todo esto. Bien. Existen sensores no invasivos para la medición de O2 y CO2 en sangre, basados en el descubrimiento de que estos gases pueden difundirse a través de la piel, debido a la diferencia de presión que se establece. Esto ha llevado al desarrollo de sensores electroquímicos no invasivos para el monitoreo de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 de forma transcutánea. Más aún, el descubrimiento de que la sangre cambia de color dependiendo de la cantidad de oxígeno
ligado a la hemoglobina en los eritrocitos, ha llevado al desarrollo de métodos ópticos para medir la saturación de oxígeno en sangre. Estos son los conocemos, son los oxímetros, le llaman oxímetros ópticos, ¿verdad? Estas pinzas que se ponen en el dedo y que después de unos segundos nos arroja una lectura del nivel de oxígeno en sangre, que también vamos a abordar más a fondo más adelante. Tenemos que ver otros temas de la asignatura para poder entender mejor cómo serían todos estos procedimientos. Ahorita quizá los vaya a hacer bolas si abordamos la instrumentación de esto. Por ejemplo, en los oxímetros hay que basarse en la ley de Beer. Y que bueno, más adelante vamos a ver la ley de Beer, comentarla, etcétera, y ya de ahí ya es muy sencillo inferir la instrumentación del oxímetro de pinza que platicamos. Ok. Por otro lado, una parte muy importante de las generalidades que estamos abordando ahora es acerca de los tanques de oxígeno. Hay que saber y recordar que cuando se manejen los tanques y válvulas de un sistema de oxígeno, se debe evitar el uso de lubricantes tales como grasas y aceites. Esto es debido a que el contacto del oxígeno con estas sustancias pueden provocar combustión y poner en riesgo el área en que se encuentre. De modo que tarea. Y para derecho a la primera calificación del primer parcial. Entonces pongan atención. Llenar 3 hojas, tamaño carta, letra a mano pequeña, una frase tras otra. No exponer grasas ni aceites al oxígeno. ¿De acuerdo? Me quiero asegurar que esto quede grabado en su cerebro por el resto de su vida. Pues antiguamente, ya últimamente no ha sucedido, pero antiguamente llegó a haber algunos accidentes debido a esto. Y me parece que precisamente veía una noticia que en Rusia hubo una explosión e incendio en el área de cuidados intensivos de un hospital. De esto tendrá unos 4 o 5 meses. Y yo me atrevo a pensar que fue debido a esto. ¿Sí? Más tarde vamos a platicar al respecto. Vamos a tener una presentación de PowerPoint exclusivamente de gases medicinales, pero deben de hacer esta tarea para que nunca se les ocurra echarle aceite o grasa a la válvula o alguna parte del mecanismo donde fluya oxígeno de los tanques de oxígeno de gases medicinales del hospital, porque hay combustión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una tarea, sé que no les gusta, pero la tienen que hacer. De modo que, aunque se enojen muchísimo en esta ocasión, pero posiblemente esto les salve la vida a ustedes y a los pacientes del área.
Vamos a dejar esta tarea para unas, no sé si les parece bien, 2 semanas. De modo que hoy estamos a, permítanme un segundo, hoy estamos a 1 de octubre para el 15 de octubre, ¿de acuerdo? Bien. Como va a ser a mano, deben de hacerlas a mano, tomarles foto y me las envían por correo electrónico. Ok, déjenme ver si hay otro comentario. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar de los transductores de flujo de aire. Estos transductores miden las caídas de presión provocadas por una pequeña pantalla en la parte media del tubo. Estamos hablando de un tubo de un ventilador mecánico, es decir, un ventilador biomédico es el que le proporciona aire a un paciente a través de una mascarilla, o bien que esté intubado el paciente. Entonces, este ventilador, a través de estos tubos, proveen del aire al paciente, ¿verdad? El sistema del ventilador debe de tener partes que estén monitoreando la presión, el volumen de aire que se le administra al paciente, etcétera. De ahí que debemos de utilizar transductores de flujo de aire para que el sistema siempre esté monitoreando estos parámetros. Entonces, estos transductores de flujo de aire que utilizan los ventiladores mecánicos hospitalarios suelen tener una pequeña pantalla en la parte media del tubo. Este es cónico para propiciar un flujo laminar del aire exhalado. Esta caída de presión es medida con un transductor de presión diferencial y la señal obtenida es proporcional a la velocidad del flujo de aire. También contiene un calefactor para evitar que se condense el vapor de agua que hay en el flujo de aire. No se le puede inyectar o no se debe de inyectar aire seco al paciente. Se le llama neumotacómetro y es posible medir volúmenes, flujos y frecuencias respiratorias. Este es un dibujo de este transductor. Vean, aquí tenemos el flujo de aire, cómo entra, la pantalla y un medidor diferencial, de modo que aquí se mide la presión, aquí también se mide la presión y el transductor hace la diferencia y se va al sistema de monitoreo, ¿verdad? Y ya el sistema calcula el flujo de aire que existe y si concuerda con lo que se programó por el médico o no, y hace el ajuste correspondiente. Aquí tenemos el calefactor para evitar la condensación de agua. Aquí tenemos la imagen de algunos de estos transductores que se utilizan. Más adelante también vamos a ver a fondo lo que son los ventiladores mecánicos. De la ventilación pulmonar. Entonces,
estamos hablando de los ventiladores, que son los que proporcionan el aire a los pacientes. El método tradicional de proporcionar asistencia ventilatoria mecánica está basado en la aplicación de presión positiva al sistema pulmonar. El flujo de gas se administra a través de una vía aérea artificial mediante un tubo endotraqueal, un tubo nasotraqueal o bien mediante una cánula en la traqueotomía. Los ventiladores se pueden clasificar en controlados por volumen, que suministran un flujo inspiratorio hasta alcanzar el volumen fijado previamente por el médico. Este tipo de ventilador proporciona siempre el mismo volumen corriente independientemente de la resistencia que ofrezca el sistema respiratorio del paciente. Tenemos también los controlados por presión. Estos suministran flujo inspiratorio hasta alcanzar una presión fijada previamente por el médico. También tenemos los controlados por tiempo, que suministran gases hasta que se cumpla el tiempo de inspiración fijado previamente. También ventilación de alta frecuencia, que suministran una mayor frecuencia respiratoria, de manera que se puede administrar un volumen más bajo. La ventilación pulmonar. A reserva de ver más a fondo este tema más adelante, vamos a comentar que se tienen también modos ventilatorios. Estos son según la forma en que se inicie el ciclo inspiratorio. Tenemos la presión positiva intermitente, respiración espontánea, ventilación mecánica controlada y otras, ¿verdad? Los riesgos que se deberán tomar en cuenta son, pues, que puede haber barotrauma. Esto ocurre cuando un gradiente de presión elevada se establece entre los alvéolos y el lecho vascular adyacente, produciendo ruptura de los alvéolos sobredistendidos. El riesgo de barotrauma aumenta con la imposición de presiones externas mayores que el nivel de presión máximo de la inspiración. También intoxicación por oxígeno, generada por la administración prolongada de altas concentraciones de oxígeno. También cantidad de vapor de agua en el gas, de temperatura, etcétera, ¿verdad? Y otras. Vamos ahora a platicar acerca de mediciones físicas, en este caso de desplazamiento. Los transductores inductivos de desplazamiento están basados en una bobina L a través de esta ecuación, ¿sí? Esta que tenemos aquí, donde G es una constante de forma geométrica, N es el número de espiras de la bobina y mu es la permeabilidad del medio. La variación de la inductancia propia o de la inductancia mutua entre dos o más bobinas es un indicativo del desplazamiento, típicamente a través de un núcleo móvil de ferrita o hierro. Probablemente llegaron a alcanzar a hacer alguna práctica de laboratorio de sus asignaturas de electrónica, donde veían el LVDT, el transductor de movimiento a través de bobinas. Bueno, ojalá hayan hecho esa práctica, que es precisamente de lo que hablamos ahorita. El tipo más usado es el llamado transformador lineal variable diferencial, el LVDT, el cual consta de 3 bobinas,
una primaria y dos secundarias, conectadas en serie pero con polaridad opuesta para alcanzar un amplio margen de respuesta. Las tres inductancias mutuas son alteradas por el movimiento del núcleo ferromagnético. El voltaje de entrada es un voltaje alterno, el cual induce a través del núcleo un campo magnético alterno en los secundarios, pero en sentidos opuestos. Con el núcleo en el centro, el voltaje neto de salida es cero. El voltaje inducido es entonces proporcional al desplazamiento del núcleo. Esto lo vamos a ver más claro con estas imágenes. Vean ustedes, aquí tenemos el diagrama eléctrico del transductor. Vean, es prácticamente un transformador con doble secundario. Cada secundario aquí tiene su marca de polaridad y vean cómo están conectados en contraparte, es decir, la salida total de aquí a acá es la resta de S1 y S2. Si se conectaran con, por ejemplo, con esta terminal con la marca de polaridad acá, la salida sería la suma de S1 y S2, pero están al revés, de modo que la salida es la resta de S1 y S2. Entonces, si yo pongo aquí una señal, aquí voy a tener la resta de la transformación de este sistema. Sin embargo, el núcleo que tengo aquí es móvil, ¿sí? Sube y baja. De modo que este núcleo se va a mover de acuerdo a lo que estemos sensando y de acuerdo al movimiento que tenga, la posición del núcleo puede estar más arriba o más abajo, ¿verdad? De modo que favorecemos la inducción del primario a S1 o a S2 y la resta va a ser una diferencial. En otras palabras, cuando el núcleo está exactamente en el centro, la inducción en S1 es idéntica a la de S2 y la salida va a ser cero. Aquí la salida va a ser cero. Pero si está más arriba o más abajo, vamos a favorecer la inducción del primario a S1 o del primario a S2 y la salida va a tener un corrimiento hacia arriba o un corrimiento hacia abajo. Y de acuerdo a estos corrimientos eléctricos en el transformador, en la salida diferencial, podemos deducir cuánto se movió el núcleo. Y por supuesto, cuántas veces, ¿verdad? Vean, aquí tenemos un corte transversal del transductor ya físico. Aquí está el núcleo, el cual se mueve de izquierda a derecha porque está sensando, no sé, quizá las palpitaciones de alguna arteria o algo así. Y el núcleo se va a estar desplazando a lo largo del conducto del transductor. Aquí tenemos el devanado primario y el devanado secundario 1 y el devanado secundario 2. Entonces, este tipo de transductor son tan pequeñitos que se pueden poner en diferentes lugares de alguna sonda o algo así, ¿sí?
Claro, hay de estos transductores de diferentes tamaños. Hay unos de un tamaño muy grande, pero también los hay diminutos. Bien, permítanme ver. Bueno, aquí me dice... Déjenme ver quién es. Me dice Alan que va a ser su regalo de cumpleaños, la tarea de las planas. Pues sí, pero quizás sea un excelente regalo de ya tener en mente, tener siempre presente eso y te evite a ti o que tú evites un accidente futuro en un área hospitalaria. Van a ver que sí. Ok, son 9:45. Vamos a dejarle aquí, muchachos. Les agradezco su atención. Y vamos a continuar a partir de esta diapositiva en la siguiente sesión. Entonces, ahorita estamos viendo las generalidades de los sensores y transductores biomédicos. Más adelante vamos a ahondar a lo largo del curso, vamos a ahondar en todos ellos. Incluso van a trabajar con ya proyectos específicos sobre estos. Bien, muchachos, los dejo, nos vemos en la siguiente sesión y muchas gracias. Por favor, mándenme ahora mismo por WhatsApp su número de lista, solamente el número de lista, ¿de acuerdo? No me pongan comentarios. Ahora y en 5 minutos cierro el número de lista. Ya no voy a hacer caso de los que lleguen después de 5 minutos. Bien, chicos, muchas gracias. Hasta luego.